Buenas, vamos a iniciar nuestro ciclo de estudio de las inecuaciones. Y para eso vamos a empezar definiendo lo que es una desigualdad. Desigualdad en matemática es una relación entre dos cantidades que no son iguales, así de simple. Si no son iguales, una será mayor que la otra u otra será mayor que la primera. Entonces, en matemática, eso se expresa con las relaciones, esta flechita que ven aquí, que significa menor que, y esta flecha que ven aquí, que significa mayor que. Esta flecha que ven aquí significa menor o igual, y esta flecha que ven aquí que significa mayor o igual. Una vez alguien me dijo, el que está del lado abierto de la flecha es mayor que el que está del lado cerrado, porque muchas veces el sentido de la flecha se confunde. Entonces aquí A es mayor que B. ¿Por qué? Porque está al lado del lado abierto de la flecha. Y B está del lado cerrado de la flecha. Entonces menor. Igual aquí B es mayor o igual que A porque está del lado abierto de la flecha. Y aquí A es mayor o igual a B porque está del lado abierto de la flecha. Si ustedes lo ven en una recta real, por ejemplo, en una recta real ustedes se van a dar cuenta de que aquí está el 0, aquí puede estar A y aquí puede estar B. Entonces, ¿quién es mayor? A es mayor que B, es más positivo, es más positivo. Y aquí B es menor que A, y aquí A es mayor que B. Si yo tengo aquí un número, pongamos que A es, no sé, 3, y tengo aquí otro número que es menos 5. Así el número 5 sin el signo sea mayor a A, igual te sigue siendo menor que A. ¿Por qué? Porque A es más positivo. A es más positivo que el menos 5. Entonces A es mayor a este valor que está aquí. Simplemente eso. Ahora bien, las desigualdades tienen varias propiedades. Varias propiedades que nos pueden servir a la hora de resolverlas. Una propiedad es que si yo tengo relación de dos números o de dos variables donde A es menor que B y yo sumo de los dos lados un número, esa relación se mantiene, esa relación de que B sea mayor a A se mantiene. Así de simple. No es que ahora va a cambiar y entonces ahora A va a ser mayor a B. No. Si aquí B es mayor que A y yo sumo un número aquí y un número aquí, y tiene que ser el mismo número porque si no voy a alterar la expresión, entonces igualito, esto que está aquí del lado derecho va a ser mayor que lo que está aquí en el lado izquierdo. Lo mismo pasa en el caso de la multiplicación. Si yo tengo que A es menor que B y yo multiplico toda esa expresión por un número mayor a 0, igualito, todo lo que está del lado derecho seguirá siendo mayor a todo lo que está del lado izquierdo. Si yo por el contrario multiplico por un número que es menor a 0, si yo multiplico la desigualdad por un número que es menor a 0, es decir, un número que es negativo, el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, si antes era menor que, ahora será mayor que. Eso es algo que se utiliza mucho a la hora de despejar, o si a mí me conviene cambiar el sentido de la desigualdad, cambiar el sentido de la flecha para un lado o para otro, multiplico por menos 1 o multiplico por un factor negativo. Eso es lo que se usa mucho. Ahora bien, esas desigualdades se representan en algo llamado la recta real, que es algo que yo les dibujé ahorita, la recta real. Simplemente tenemos todos los números, 0, aquí están todos los números positivos, aquí están los números negativos, esto continúa hacia este lado, esto continúa hacia ese lado, con un infinito positivo aquí al infinito negativo.
Y bien, la idea es representar estas desigualdades en esa recta. La única manera de representarlos es mediante intervalos, que son como trozos o pequeños pedazos de recta donde me dicen de dónde a dónde va nuestra desigualdad. Entonces, imaginemos que tenemos aquí nuestra desigualdad A es menor que B. Y aquí tenemos A y aquí tenemos B. Ajá, si dicen que A es menor que B, entonces tenemos que definir un intervalo abierto. ¿Por qué un intervalo abierto? ¿Qué significa eso de intervalo abierto? Si ustedes ven estos huequitos que están aquí, son como huecos. Y estos huequitos que están aquí están como llenos. Aquí son oscuros y aquí son claros. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente que este tipo de números no incluye al valor. O sea que aquí estamos considerando todos los valores que están en el medio del intervalo, pero los valores del extremo no. ¿Cómo yo los coloco en forma de desigualdad? ¿Cómo yo los coloco? Con estas flechas. Mayor que, menor que. Ahora, y se llama intervalo abierto, se coloca en forma de paréntesis. Paréntesis. Ahora bien, si yo quiero colocar los cerrados, la forma de expresarlo es con mayor o igual, mayor o igual. Y ahí sí coloco corchete, corchete, que significa que el intervalo es cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que incluye el valor. X es mayor o igual a A y aquí es menor o igual a B. Por eso es que están llenos estos círculos. Entonces, intervalos cerrados incluyen el valor. Intervalos abiertos no incluyen esos valores externos. Incluyen los valores del medio, pero no incluyen los valores externos. Bien, vamos con otro ejemplo de intervalos cerrados. Por ejemplo, tenemos este intervalo va desde menos 3 a 5 y me dicen, coloca el intervalo cerrado entre menos 2 y 3. Entonces coloca aquí en menos 2 y aquí el 3. Los colocamos con puntos oscuros. ¿Por qué? Porque es cerrado. ¿Por qué? Porque incluyen ese valor. Ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a definir el intervalo. Los números que yo voy a estudiar están dentro de ese intervalo. ¿Cómo yo los represento en forma de conjunto? Bueno, yo voy a colocar uno que viene desde más infinito hasta un número que represente desde más infinito hasta aquí está. Definimos intervalo abierto de extremos desde A más infinito y lo representamos así, abierto. No sé por qué no colocan abierto. ¿Qué significa esto? Este es más infinito y este es menos infinito. Entonces, si yo lo voy a representar, yo quiero definir el intervalo desde A hasta el infinito, voy a colocarlo para acá, así, abierto. ¿Por qué? Porque no incluye A. Y cuando lo voy a colocar en forma de conjunto, digo que es un número X, que no sé cuánto es, que pertenece a los números reales, tal que X es mayor a A. Es decir, todo este montón de gente que está aquí, hasta el más infinito. Entonces, si no incluye A, es abierto. ¿Y cómo lo coloco en forma de intervalo? Así como está aquí. En intervalo abierto A, más infinito. Y el infinito siempre, 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 siempre va a ir abierto. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuál es el último número, porque los números son infinitos. Y así se nos ocurre un número muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, siempre se le puede sumar uno. Entonces, como no se sabe, se deja más infinito. Se deja abierto el intervalo. Imagínense que yo quiero un intervalo cerrado desde A hasta más infinito y lo quiero representar aquí. Lo mismo. Coloco A
y aquí está, hasta el infinito. Pero ¿qué intervalo lo voy a colocar? Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque incluye a... Lo incluye. Entonces el intervalo será desde A cerrado hasta infinito abierto. Hasta el infinito abierto. Así como se coloca. ¿Y cómo se coloca aquí? Por supuesto, insisto. Abierto aquí, abierto aquí. Abierto aquí, abierto aquí. Ajá. ¿Cómo se coloca? Tenemos el intervalo desde A hasta el infinito, que incluye una X que pertenece a los números reales tal que X mayor o igual a A. Es decir, aquí puede ir cualquier número. Lo único que sé es que ese número es mayor a A, no es A, pero es mayor a A y puede ser cualquiera, desde A hasta el más infinito. Ahora, imagínense que yo lo voy a representar, pero del lado negativo. Entonces, ¿cómo lo haría? Tengo aquí este intervalo que va para el menos infinito, el menos infinito. Entonces, este intervalo me representa este intervalo que está aquí, desde menos infinito hasta A, pero A está abierto, paréntesis abierto, corchete cerrado. ¿Cómo lo represento en la recta real? Con un hueco. Este es abierto, quiere decir que no importa qué valor negativo yo lleve hasta aquí, no incluye A. Y el intervalo será abierto en menos infinito y abierto en más infinito. ¿Cómo lo coloco? Es para todo x que pertenece a los números reales tal que x sea menor a A. Cuando es menor solo, es abierto. Cuando es menor o igual, es cerrado. Se tiene que colocar un punto cerrado. Entonces será desde menos infinito abierto siempre hasta A cerrado. ¿Cómo lo sé yo que si es cerrado o es abierto? En la desigualdad me lo vas a decir. Si es menor que, es abierto. Si es menor o igual, es cerrado. El igual es sinónimo de cerrado. Y bueno, y eso es todo en cuanto a las desigualdades. Lo demás es simplemente cuestión de práctica. Quiero representar el intervalo, lo represento así. Quiero representar una recta real, tengo los cuatro casos. Desde un valor hasta más infinito, aquí está abierto y aquí está cerrado. Desde menos infinito hasta un valor, aquí está abierto y aquí está cerrado. Quiero representar algo en la recta real, lo coloco así. Lo coloco así. A mí me lo enseñaron, por ejemplo, así. Pero da igual si lo colocan así como está en el libro o lo colocan así como me lo enseñaron a mí, da igual. Lo que tienen que estar pendientes es que el intervalo tiene que estar en